Mire, voy a darle un ejemplo. Cuando llegas a una nueva ciudad, a una nueva tierra, a un lugar que es nuevo para ti, tú vas con tus ideales. Por ejemplo, aquí en la ciudad estamos acostumbrados a andar enchamarrados y así. Pero si usted se fuera, por ejemplo, no sé, vamos a decirlo, al norte, a Sonora, difícilmente vas a ver a gente usando alguna chamarra. O que de allá se vinieran para la ciudad, allá no usan, pero al venir a la ciudad ellos andarían enchamarrados. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un clima más árido, más hostil, si usted lo quiere ver desde ese punto referente al calor. Y cuando usted va a un lugar nuevo, lo más común es que usted y yo adoptemos las costumbres o las necesidades que la gente tiene alrededor. Pero no solamente refiriéndome a las cuestiones de afuera, sino también incluso a las convicciones y a los ideales que la gente puede llegar a tener en el cierto lugar al cual usted está llegando. Y esto llega a suceder, ¿sabe por qué? Porque quizá como personas no tenemos convicciones firmes. Por ejemplo, usted puede convivir con personas que les guste, por ejemplo, a las enchiladas, y usted odia las enchiladas, por ejemplo. Pero el convivir tanto con esa gente que ama las enchiladas, a usted en algún momento va a hacer que usted también llegue a amar esas enchiladas, si me doy a entender. Y eso lo puede usted enfocar en cualquier área de la vida. Cuando usted se involucra mucho con gente y con la cual usted no comparte esos ideales, la convivencia hace que en algún momento usted adopte esos ideales también y termina usted convirtiéndose en aquello que usted no quería en algún momento, hablando de las convicciones, ¿sale? Pero como iglesia, usted y yo debemos aprender a tener una convicción y una fe inquebrantable. La iglesia tiene que aprender hoy en día a tener una convicción firme de quién es Cristo en su vida. Si yo le preguntara a usted hoy, o le voy a preguntar más bien, ¿quién es Cristo en tu vida? Algunos me dirían, Cristo en mi vida es mi Salvador. Otro diría, para mí Cristo en mi vida es el que me va a ayudar a solucionar todos mis problemas. O Cristo para mí se trata de religión y nada más. Cada uno a sus convicciones. Pero la iglesia de Cristo tiene que aprender a tener una convicción y una fe inquebrantable, sabiendo que Jesús lo es todo para mi vida y lo tendría que ser todo para la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos de aquí tienen una convicción y una fe inquebrantable de quién es Cristo en su vida? A ver, levante su mano. ¿Quién sí puede decir, yo sí tengo mi fe bien firme, yo sí tengo mi convicción bien fundada de quién es Cristo en mi vida? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ahora, esa fe que ustedes dicen tener o tenemos en Cristo, esa fe tiene que ser probada. Me gusta agarrarlos así en curva. Ay, mejor no hubiera levantado la mano. Que se repita. Va de nuevo. La fe que ustedes hoy o decimos tener o que profesamos, esa fe tiene que ser probada. Esa fe tiene que ser llevada a tal extremo, a que esa fe sea tan firme, a que esa fe se haga tan inquebrantable, que ni el fuego, ni las aguas, ni los problemas, ni las tribulaciones, ni lo alto, ni lo profundo, lo decía Pablo, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Nada nos debería de separar del amor de Dios cuando su fe y mi fe es inquebrantable en Cristo. Pero cuando vemos a Jesús solamente como religión, vas a ser una persona que fácil va a caer. Cuando ves a Jesús como alguien que está hasta allá bien lejos y tú acá sufriendo, te digo algo, iglesia, tu fe va a ser bastante frágil, como las obleas. ¿Han comido obleas? Bien sabrosas, ¿verdad? Con su semillita, su mielecita. A mí me gustan. Y cuando son de chocolate o café, újule, bien sabrosas. Pero la fe que usted hoy porta debe de ser más fuerte que el acero. Más fuerte que el acero. Y para esto quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 1:7, pero en la versión Dios habla hoy, mi estimado Alan, hermano Alan. Me parece que sí tiene la versión Dios habla hoy, ¿va? Va, perfecto. Dice, porque la fe de ustedes, ¿cómo es? Es como el oro. Todavía no, ya voy rápido, perdón. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Se la voy a leer en la versión Dios habla hoy. En la Reina Valera dice de otra forma. Dice, mire, ahí le va. Porque la fe de ustedes es como el oro
Su calidad debe de ser probada por medio del fuego, dice la palabra. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, hablando del oro. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Esa es en la versión Dios habla hoy. Ahora, si quieres ponla en la versión, la Reina Valera, mi Alan, porfa, para que ahí ya todos estemos entrados. Nada más es que encuentro Pedro, aquí está. Reina Valera 1:7, primera carta del apóstol Pedro, dice: para que sea sometida a prueba. ¿Qué va a ser sometida a prueba? Vuestra fe, mucho más preciosa que él, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. E incluso otra parte de la escritura dice: ¿acaso cuando el Señor venga hallará fe? ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Lo dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una herramienta espiritual, no es una herramienta física. La fe es algo de lo cual Dios los ha dotado a cada uno de ustedes para que a través de esa herramienta, para que a través de ese instrumento llamado fe, nosotros nos anclemos a la salvación que tenemos en Cristo. Porque lo dice la palabra, porque por gracia, por fe, ustedes son salvos. ¿Sí o no? Bueno, mire, el oro es llevado al fuego para comprobar su pureza. Estaba yo checando cómo extraen el oro y lo veía yo y parecía un poco extremista lo que yo leía, pero es que en realidad así es. Cuando encuentran una mina de oro, sacan toneladas y toneladas y toneladas de tierra para sacar unos cuantos kilos de oro, ¿no? Y usted dirá, es que es mucho trabajo, sí, pero esas toneladas y toneladas y toneladas de tierra que se llegan a sacar valen la pena por unos kilos de oro o incluso por unos cuantos gramos de oro. ¿Por qué? Porque el oro es un metal muy codiciado hasta el día de hoy, que hace unos meses acaban de encontrar una mina enorme de oro, pero aún así el oro es uno de los metales pues más codiciados a nivel mundial. Pero vean cómo el Señor Jesús o el Padre compara la fe que ustedes tienen, e incluso ni siquiera la compara, sino que aún ponen un nivel mayor la fe que cada uno de ustedes tienen. Pero algo que usa el Señor es que dice: así como el oro tiene que ser llevado a los hornos de fuego para ser probado, para ser purificado, para quitarle todas esas imperfecciones, así la fe de la iglesia tiene que ser probada en esta vida, en esta tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿será que en algún momento su fe ya ha sido probada? Yo creo que sí. A través de los problemas, de las circunstancias, de las vivencias, de cómo nos va llevando la vida, la fe empieza a ser probada. Y Dios se hace valer de muchas situaciones alrededor de ustedes para que la fe de ustedes empiece a ser probada, para que la fe de ustedes empiece a ser firme, para que en la fe de ustedes haya una verdadera convicción de quién es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y en algún momento tendrá que ser, mis queridos hermanos. La fe es algo con lo que usted puede agradar a Dios. Usted puede agradar a Dios de muchas maneras, pero una de las maneras en las cuales lo puede hacer es usted creyendo todo el tiempo en el que Dios está haciendo y va a hacer algo en la vida de cada uno de ustedes. Porque lo dice la palabra, porque sin fe es imposible poder llegar a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario creer que le hay. No le hemos visto hasta el día de hoy, pero tenemos esa esperanza y esa convicción de que en algún momento veremos a Cristo. ¿Sí o no, iglesia? Ok, entonces la fe que tienes en Dios debe ser probada. Y te voy a dar un ejemplo. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 3, por favor. Al libro del profeta Daniel. Daniel 3, por favor, versículos del 1 en adelante. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mire, cada codo en esta medida se dice que cada codo mide 0.45 centímetros.
Y si dice la palabra que el rey Nabucodonosor levantó una estatua que era su imagen de él, 45 por 60 nos da una altura de 27 metros. O sea, nada más, idealícense nada más lo que les voy a decir. O sea, 27 metros de alto. No sé cuántos metros tenga la torre latinoamericana aquí en la ciudad, pero me imagino que tiene más. Pero ya para que hagas una estatua de 27 metros, que más o menos vendrían siendo, ¿qué serán? Como 10 pisos, más o menos. Algo así, un edificio de 10 pisos más o menos. Dice que era 60 codos de alto y que era de anchura 6 codos. O sea que era de 27 metros de largo por 2.70 metros de ancho. Así de grande era el ego del rey de Babilonia. Y dice el 2, y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y se me fue el aire, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, dice la palabra. Dice el 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de ¿qué? De un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, dice la palabra. Mire, el rey Nabucodonosor había sitiado en el primer año del rey Joacim, había sitiado a Judá. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor siempre se caracterizó, incluso históricamente está, porque fue uno de los reyes que más poder militar ha tenido. Y no solamente poder militar, sino poder financiero. ¿Por qué? Porque siempre fue un hombre que siempre, pueblo que tenía y pueblo que le gustaba, él se lo llevaba, pero siempre se caracterizó, o se caracterizaron los reyes de Babilonia, porque siempre se llevaban lo mejor de lo mejor. Es decir, que había cierta selección cuando ellos cautivaban un pueblo y se llevaban a lo mejor de lo mejor. Y dice la palabra que en esa ocasión, cuando va y sube contra el pueblo, porque eso ya había sido profetizado a través de Jeremías, que esto iba a ser por causa del pecado del pueblo de Dios. Y en este caso es el rey Joacim el que peca, y ahí usted lo puede ver en el capítulo 1, dice que del primer año del rey Joacim, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió la ciudad y se llevó a la mayoría a Babilonia. Y era un hombre que siempre se había caracterizado por dominar absolutamente todo lo que tuviera cerca. Y se llevaba a mucha gente. Pero dice la palabra que también el rey Nabucodonosor era un hombre que estaba un poco distorsionado. Era un hombre que vivía rodeado de poder. Era un hombre que siempre recibía un sí por respuesta. Era un hombre que no conocía, valga la expresión, ninguna derrota. Era un hombre fuerte, valeroso, guerrero. Y dice la palabra que esto sucede durante el reinado del rey Joacim, quien hizo lo malo delante de Jehová. Y la profecía decía que iban a estar cautivos 70 años ahí en Babilonia. Y usted lo puede ver en el libro de los Salmos, que incluso hay un salmo en el que dice que se sentaban a los ríos de Babilonia a llorar y a cantar porque extrañaban la libertad que tenían, extrañaban su ciudad. Pero ¿qué sucede? Lo que le decía al principio, cuando la gente empieza a ser llevada a Babilonia, la gente empieza a adoptar las costumbres del rey de Babilonia, empieza a adoptar la alimentación. Y usted recuerda y ha escuchado muchas predicaciones acerca de Daniel, que Daniel siempre tuvo en su corazón no contaminarse, que Daniel siempre tuvo esa convicción que lo que sus padres le enseñaron estando allá, ahora que fue llevado, esas convicciones
le dieron para adelante para poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y yo le pregunto a usted, como padre o madre, o incluso como hijo, ¿cuáles son los ideales que estamos impartiendo o qué ideales son los que nos han enseñado y necesitamos cambiar nosotros como iglesia? Porque es fácil entrar a Babilonia, pero lo difícil es volver a salir de Babilonia. Y por ahí dicen, salirse del pueblo, pero el pueblo nunca salió de ti, ¿no? Y eso sucede con el pecado. Huimos del pecado, pero a veces culpamos al pecado, culpamos al diablo cuando el pecado realmente está aquí adentro de nosotros. Y lo decía el apóstol Pablo, no culpo a la iglesia, no culpo al pastor, no culpo a los hermanos. Pablo decía, el miserable soy yo. ¿Por qué? Porque yo mismo quiero hacer lo bueno, pero yo mismo me pongo el pie para hacer lo malo. Pablo lo decía, el problema no está en ellos, el problema está en mí, decía Pablo. ¿Sí o no? Y toda la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y un día manda llamar el rey Nabucodonosor a 4 muchachos, de los cuales él había llevado. Pero mire, algo que sucedía con estos muchachos es que ellos eran príncipes de Judá. Pero para que ellos fueran príncipes había una regla que siempre los príncipes, o aquel incluso, y mayormente el que iba a ser el monarca, el nuevo rey, tenía que saberse la ley de Dios para no pecar. Y ellos se sabían la ley de Dios. Históricamente usted lo puede buscar, y aquellos que eran de linaje real tenían la obligación de estudiar la palabra de Dios. Y esos ideales que les fueron sembrados a estos muchachos los forjaron para que el día de mañana, estando en Babilonia, pudieran ejercer un trabajo para lo que Dios los había preparado. Y dice la palabra que los capacitaron por 3 años, se guardaron de muchas cosas. Y lo dice la Escritura que cuando son llamados delante del rey de Babilonia, dice la Escritura que fueron hallados 10 veces mejores que cualquiera de los jóvenes que eran de Babilonia. Les preguntaron por sueños, les preguntaron por español, matemáticas, ciencias, por todo lo que les preguntaban. Dice la palabra que Dios dio tanta gracia a estos 4 que fueron hallados 10 veces mejores que cualquiera de los sabios del reino de Babilonia. Y estos hombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero entendemos bien esta parte, que Daniel siempre fue puesto, valga la expresión, un poco más aparte. Daniel fue puesto para otras cosas, pero a los otros 3 los dejaron trabajando juntos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir al desenlace. Les cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Beltsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael Mesac, y a, ¿quién me falta? A Azarías le pusieron Abed-nego. ¿Sale? Fueron puestos en lugares de excelencia para trabajar en Babilonia. Fueron hallados 10 veces mejores que los demás, pero siempre hubo en ellos una convicción firme de quién era Dios en su vida. Siempre hubo en ellos esa consagración para con el Padre. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tanto usted consagra su vida para el Padre? ¿Qué tanto usted se guarda? Hoy estamos aquí en el domingo y estamos escuchando la palabra de Dios, pero de lunes a sábado, ¿qué tanto nos consagramos para Dios? ¿Qué tanta comunión llegamos a tener con el Padre? ¿Qué tanta relación llegamos a tener con el Señor? Mire, vamos a hablar de estos muchachos, precisamente hablando de una fe inquebrantable. Porque acabamos de leer ahorita lo que dice el libro de Daniel. Y dice la palabra que ellos, si algo tenían bien claro, es que solamente había un Dios. Para estos jóvenes siempre estuvo claro que Dios solamente hay uno. Y que solamente hay uno que es digno de gloria, y que solamente hay uno que es digno de honra, y que ante nadie más se pueden arrodillar más que solamente ante el Santo de Israel, lo dice la palabra. Y dice la Escritura más adelante que tiempo después el rey Nabucodonosor iría a buscarlos, iría en contra de ellos, atentando directamente contra su vida, pero también atentando directamente contra su fe, contra la convicción que ellos decían tener. Y lo veíamos ahorita, si usted y yo presumimos o hablamos de una fe, esa fe tiene que ser probada. Y muchos de ustedes han sido probados a través de estas situaciones tan complicadas que la vida llega a poner. Entonces dice la palabra que reunió a todos sus servidores y se dio una orden.
y dijo, vamos a hacer una estatua. Y cuando la estatua ya fue hecha, dice la palabra que mandó a llamar a todos y dijo, miren, de ahora en adelante se va a tocar trompeta. Y en cuanto suene la trompeta, estén haciendo lo que estén haciendo, a la hora que suene la bocina, ustedes tienen que postrarse, estén donde estén, así estén en el baño, tienen que postrarse y arrodillar, y a la hora que se toque van a adorar. Y el que no adore ni a mi Dios, ni a la estatua, que yo mandé a hacer, el que no lo haga, va a haber un desenlace para él. ¿Cuál iba a ser el desenlace? Ser llevados al horno de fuego, y no solamente un horno de fuego, sino que era ardiente. Dice el 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de bocina y de la flauta, todos, dice que en ese momento se postraron y adoraron. ¿Sabe por qué? Porque el decirle no al rey literalmente es pedir la muerte. Y en todas las monarquías ha sucedido así, que si el rey decía que te tenías que poner para que él pasara encima de ti y te pisara, tú tenías que hacerlo, porque si no lo hacías, ¿qué sucedía? Te daban cuello, como decimos aquí en México. Te mataban. No podías negarte a la orden que el rey estaba dando, y mucho menos a un hombre tan egocéntrico, mucho menos a un hombre tan arrogante como lo era el rey Nabucodonosor, lo dice la palabra. Pero habían algunos por ahí, uno que otro, que no doblaban rodilla cuando la bocina sonaba. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios Dios ha pedido que seamos diferentes, mis hermanos. Y lo hemos estado viendo en los jueves, en los 10 mandamientos. No te adorarás, ni te inclinarás, ni te harás imagen. Y algo con lo que hemos batallado en toda la historia de la humanidad, los seres humanos, ha sido precisamente con ese tipo de situaciones. Pero estos jóvenes sabían y estaban aprendiendo, y lo que habían aprendido ahora les tocaba vivirlo. Y yo siempre se lo he dicho, usted viene a la iglesia y viene a escuchar palabra de Dios, pero el día de mañana la vida lo va a obligar a vivir lo que hoy usted está escuchando. Cuando hablamos de fe es porque algo viene adelante. Cuando hablamos de que Dios te va a bendecir, o que Dios te alerta, es porque Dios te está previniendo, te está hablando con tiempo antes de que las cosas sucedan. Entonces la iglesia de Cristo debe ser la diferencia entre aquellos que se van en pos del pecado y aquellos que nos humillamos solamente delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo le pregunto a usted, ¿somos la diferencia? ¿O escuchamos que suena la bocina y nos ponemos a bailar? No, nos arrodillamos y cedemos al pecado. Eso es algo tan real. ¿Sabe por qué? Porque es algo bien fácil entrar en el rol, en el juego de los demás. Eso es lo más cómodo para usted como cristiano. Lo difícil está en decir no, gracias. Ahí es donde está lo verdaderamente complicado. Ahí es donde la fe realmente se pone a prueba. Ahí es. Porque aquí en la iglesia, y yo se lo he dicho de verdad, a mí me encanta que estemos aquí todos, ver casa llena, y aquí nos abrazamos, pero allá afuera es donde realmente se vive lo que usted y yo profesamos o decimos ser aquí. Allá afuera. Es como la escuelita, manda a su niño a la escuela, allá le enseñan a sumar y a restar, pero eso ¿dónde lo va a aplicar? ¿En su casa o en el trabajo? Lo va a aplicar allá afuera. La educación no se da en la escuela, la educación empieza ¿desde dónde? Desde la casa. Y la educación que damos en casa se complementa con lo que los maestros, ese trabajo tan digno, tan bueno que nos han enseñado, nos han instruido, se complementa. Pero si no lo educamos aquí en casa y queremos que allá lo eduquen, va a ser complicado. Porque todo va de la mano. No podemos recargar todo en ellos o ellos en ese aspecto cubrir áreas que nos tocan a nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Dice el 8, por esto en aquel tiempo, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y ¿qué hicieron? Y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, las intenciones de estos hombres no eran buenas contra el pueblo de Dios. Dice, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, oh gran rey que vive para siempre. ¿Qué crees? No es chisme, es noticia. Pero ¿qué crees que? Mira, tú ya sabes que nada más suena la bocina y yo donde esté, yo me arrodillo y me revuelco y hago lo que sea. Pero ¿qué crees que ayer pasé y vi por ahí a 3 muchachos pues que no lo hacen? Y la verdad es que me di a la tarea porque nadie te puede traicionar, oh gran rey. Y hoy los fui a ver
y esperé que sonara la bocina, y sonó la bocina, y me revolqué como todos los días. Pero ¿qué crees? Que ellos no lo hacen. Entonces acuérdate, digo, no sé, allá tú sabes, ¿no? Yo nada más ahí te lo dejo de tarea. Habías dicho que aquel que no se postrara y no se arrodillara ante la estatua que has hecho, tenían que morir. Y digo, sí son ahí, están a cargo de cosas importantes, pero pues tu palabra vale, ¿no? Tu palabra pesa, ¿o no? Y el rey comprometido dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y el instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Dice el 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado, dice la palabra. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante de ¿quién? Del rey, dice la palabra. Es decir, que el rey Nabucodonosor era un hombre con mucho poder, era un hombre con mucho conocimiento, pero también era un hombre con convicciones frágiles. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque escuchó el mal consejo de una persona malintencionada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Movió sus emociones. Y yo le pregunto a usted, cuando hablamos con los demás, ¿qué tanto manejamos nuestras emociones? Y creo que el jueves hablábamos de un ejemplo así, ¿se acuerdan? Que yo traté como de mover a los dos hermanos que puse de este lado contra los de acá. Y como escucharon, medio que no se dejaron, pero si los hubiéramos sacado, quizá yo hubiera logrado hacer. Así algo sucedió, como lo que yo quise hacer en el ejemplo, así sucedió aquí. Una mala intención. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el rey de Babilonia, el poderoso Nabucodonosor, era un hombre con convicciones frágiles. ¿Sabe por qué? Porque se dejaba llevar por sus emociones, por lo que él tenía. Él dijo, soy grande, soy fuerte, entonces merezco una estatua en mi honor, porque así como de grande es mi ego y mi poder, así quiero que sea la estatua. Imagínense, si a usted o a mí nos mandaran a hacer una estatua, aunque sea de mezcla de mortero, yo diría, pues qué buena onda, ¿no? Pero aún si fuera de oro diría, no inventes, o sea, súper mejor todavía, ¿no? Así de grande llega a ser el ego dentro de nosotros, creyéndonos superiores a los demás. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que ninguno de ustedes tenga mayor estima de sí mismo que el que debería de tenerse, ¿no? Entonces, aun como dentro de eso el ego siempre batalla o batallamos con nuestro propio ego. Y como Pablo, y más bien era el Espíritu Santo hablando a través de Pablo inspirado, decía, el problema está aquí adentro, el problema no está allá afuera. Y lo vemos aquí, como esta persona malintencionada alborota las ideas del rey Nabucodonosor y los manda a llamar porque dice que le mudó el rostro, que se enojó. O sea, estaba como cuando es 14 y no te han dado la quincena y ya no tienes nada y andas bien enojado, así, igualito. Dice, nos quedamos en el 14, ¿va? Sí, habló Nabucodonosor y les dijo, oye, te voy a hacer una pregunta, muchacho. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, decía el rey, mira, creo que ha habido un malentendido. Entonces, mira, yo sé que ustedes son muy buenos en su trabajo, que le han echado ganas y que todo está bien, y a lo mejor hubo un malentendido. Entonces, quiero yo pensar que están un poco sorecos, de una hermana que conozco así dice, están un poco sorecos, y a lo mejor no escuchan la bocina cuando suena. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, no los quiero matar, me caen muy bien, pero pues tienen que hacerlo. Entonces, creo que hay un malentendido, así que le decía al otro, pues dale a la bocina, porque ellos ahorita se van a postrar y lo van a hacer, y se acabó el problema. Y hasta ahí todo estaba bien. Y luego dice el 15, ahora pues, están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril
y del arpa y del salterio, de la zampoina y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora, ahorita mismo, ni siquiera van a ir a cambiarse, me los voy a echar al plato y los voy a mandar, bueno, no dice así, pero para no leerlo todo, los voy a echar al horno. Era lo que estaba diciendo. Y fíjense cómo dice más adelante. Y todavía el rey Nabucodonosor decía, mire, y pongan atención. A los tres les decía, porque mira, he ido a la izquierda y a todos los de la izquierda me los he traído para acá, nadie ha resistido. Fui allá atrás, ¿y quién resistió? No, pues nadie. A todos me los traje para acá. Luego fui a la derecha, ¿y quién quedó? No, pues nadie. Y luego fui allá enfrente, ¿y quién resistió? Y decían ellos, no, pues nadie. Entonces, si no hay hombre y no ha habido Dios que hasta el día de hoy pueda resistir mi mano, ¿quién los va a librar de mi mano? Y dijo, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Mire, Nabucodonosor, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba intimidándolos. Pero cuando usted como hijo de Dios, como cristiano, está firme en sus convicciones, así venga el mismo Satanás delante de usted y se ponga, cuando usted está firme en Cristo, te va a decir, dale. Si Dios te mandó, dale. Porque si Dios no se lo permite, Él no puede hacer nada en contra de ustedes. Así venga la gente y les diga y te diga, tú eres el malo y tú el otro y aquello, pero si Dios no ha mandado eso y si Dios no lo permite, no pasa absolutamente nada. Entonces, iglesia, no hay por qué temer las amenazas. No hay por qué temer a lo que la gente pueda decir de cada uno de ustedes. No hay por qué temer, no hay por qué dar lugar. Es más, le voy a decir algo, no pierdas el tiempo, continúa avanzando, sigue adelante. Porque siempre se van a decir un montón de cosas. Siempre se van a decir un montón de cosas, pero que te importe más lo que el Padre pueda decir de nosotros que lo que la gente pueda decir. Porque para que tú le caigas bien a todo mundo tendrías que ser, como dicen por ahí, una monedita de oro, ¿sí o no? ¿Cómo les caería una monedita de oro ahorita a cada uno de ustedes? ¡Újule! No, hombre, esa sí le cae bien a todo mundo, pero usted no es. Entonces, no podemos en ese aspecto. Lo dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Claro, tú haz todo lo posible, pero no hagas más de lo que te corresponde, porque si no empezarías a vivir para los demás en lugar de vivir para Cristo. Pero te digo algo, cuando vives para Cristo, Él se encarga de ordenar todas las áreas en tu vida. Cuando lo pones en primer lugar, Él se encarga de poner todo en orden para que tú aprendas a vivir bajo su gloriosa voluntad, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, los trataba de intimidar y era un hombre que a nadie le podía decir que no. Pero como estos muchachos eran amenazados y les decía, si no lo hacen, los voy a mandar al horno. Y no lo sabemos, a lo mejor, porque eran muy buenos en muchas cosas. Quizás hasta ellos hicieron el diseño del horno, no lo sabemos. O fue Daniel, no lo sabemos. Pero decían, si no lo hacen, pues no va a haber de otra, me los voy a tener que llevar al horno. Y ellos respondieron, mira, rey, sabes que te respetamos y obedecemos en todo lo que nos mandas, todas las cuentas, todo el trabajo, todo lo que nos has dado. Y la verdad, Nabucodonosor, te agradecemos que no nos tengas encerrados como a la mayoría que tienes. De verdad, te lo agradecemos y te honramos y te respetamos. E incluso me atrevo a decirlo, y que Dios te dé más. Que Dios te siga dando poder, que Dios te siga dando dominio sobre todos. Pero tienes que entender, rey Nabucodonosor, que solamente hay uno al cual nos podemos humillar. Y ese es al Santo de Israel. Le decía, rey, yo sé que tú eres fuerte y eres poderoso, pero el verdadero todopoderoso es el que te ha bendecido para que hoy tengas lo que hoy puedas tener aquí en tus manos. Y era algo que el rey Nabucodonosor nunca había escuchado. Él medio empezaba a escuchar acerca del Dios de los judíos, porque ya había recibido alguna palabra de Dios a través de la vida de Daniel. Pero aún el rey Nabucodonosor todavía no conocía en su plenitud a Dios. Le decía, ¿sabes qué, rey? Tú eres grande, pero hay uno que es verdaderamente grande y gobierna sobre todos los reyes. Y no podemos postrarnos. Así que, rey, no hay ningún malentendido, no estamos sorecos, no estamos sordos. Si nos bañamos diario y nos lavamos los oídos, simple y sencillamente es que no podemos adorar a tus dioses, ni mucho menos podemos humillarnos delante de ti para adorarte. No se puede, porque eres un hombre como nosotros.
Hay alguien más grande que tú, le decían. Dice el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Entonces, ¿sabes cuál es el desenlace? Con todo respeto, rey, solamente hay uno que es digno de gloria y de honra. ¿Y cuál es su nombre? Iglesia, ¿cuál es su nombre? Jesucristo. Bueno, en ese tiempo no lo conocían así, pero ellos decían: solamente el Dios de Israel. Solamente Él es digno de gloria y honra. Dice el 17, he aquí nuestro Dios. Fíjense, vean, aquí viene lo bueno. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano. Puede librarnos del horno de fuego, perdón, ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, vean lo que está diciendo. Él decía: nadie se ha escapado de mi mano. ¿Y qué era lo que decían los jóvenes? Mira, rey, con todo respeto, pues nuestro Dios, Él sí puede librarnos. Y no solamente puede librarnos, puede sacarnos del horno. Él lo puede hacer. Pero fíjense qué nivel de confianza tenían para con Dios, que decía: y si no, y si por alguna situación Dios decide que nos achicharremos y seamos como pollo rostizado, aún así no va a haber problema. Vean lo que está diciendo: nos puede librar, pero si aún Dios dijera: ¿sabes qué? No los voy a librar y se van a morir, aún así no hay problema. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, dice la palabra. Ellos, ¿qué era lo que estaban diciendo? Preferimos morir, preferimos ser quemados vivos a negar mi fe, a negar a mi Dios, a mi Señor. Y mire, decirlo desde acá, desde el púlpito, es fácil. Pero si estuviéramos literalmente encañonados o estuviéramos a la puerta del horno, muchos de nosotros diríamos: no es cierto, rey, era broma, perdón, no, sí, tú tócale y ahorita yo me aviento, no pasa, me revuelco como todos los demás, no pasa nada. Pero vean todo el contexto, métanse a la historia. A mí me gusta que se metan a la historia, métanse a la historia. O sea, estaban delante del rey, del que gobernaba literalmente casi toda la tierra, y estaba el horno esperando carne fresca. Y ellos decían: mira, sé que es complicado, sé que es difícil, pero no estamos dispuestos a ceder nuestra fe por unos minutos de sentir un fuego arder en nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a llevar a su fe a ese nivel? Le digo algo, no es que le quiera dar para abajo, pero pocos lo haríamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo bendice a usted y yo somos felices. Pero cuando pedimos a Dios y Dios no nos bendice o no nos contesta, ¿somos felices? No siempre. Nos enojamos con Él. Decimos: Señor, ¿por qué no me diste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué no la guardaste? ¿Por qué permitiste que mi hijo, no sé, se abriera la ceja? Yo qué sé, cualquier cosa. Y si por una bendición peleamos con Dios, una bendición que nos puede dar o no, porque Él es soberano y Él puede quitar o puede dar como se le dé su voluntad, ¿cuánto más el que tú tengas que entregar algo físicamente referente a tu cuerpo? Si cuando tenemos que darle un poquito de tiempo no lo hacemos, si cuando tenemos que sentarnos un ratito a orar no lo hacemos, mucho menos vamos a entregar algo tan valioso para muchos de nosotros como lo es el cuerpo o la vida. Pero lo dice la palabra: aquel que quiera guardar o salvar su vida por causa suya, la va a perder. Pero aquel que venga a mí y pierda su vida por causa de mi nombre, la va a hallar allá en la eternidad. Y ahí es donde entra lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, decían los muchachos, si mira, rey, si nos dejas vivos, no nos vamos a postrar. Pero si nos matas, no, menos, pues ya muertos, no nos vamos a poder mover, ¿no? Pero así de grande y así de firme era su convicción. Y hoy quiero hablarte de esta convicción llamada pistis en el griego. Pistis, así como suena, no con o, es con i. ¿Sale? Pistis. Una convicción. ¿Qué significa pistis? Una convicción firme, creer, tener fe, confiar sin siquiera una pizca de incredulidad. Y si hay una fe que mueve montañas, que mueve el poder de Dios, es esa fe que lo pide sin dudar, que espera sin dudar, sea el tiempo necesario.
Es fácil para todos confiar en Dios cuando las cosas salen bien, pero cuando estás a la puerta del horno, cuando el problema lo tienes encima, ahí es, y usted dígame si no, ahí es donde cuesta trabajo confiar en Dios. Cuando no hay trabajo, cuando la salud nos está faltando, cuando las cosas están completamente de cabeza y por más que oras y oras y clamas y pides, las cosas no se arreglan. Ahí es donde es complicado confiar. ¿Sí o no? ¿O no? Pero de manera asombrosa, ellos les decían: mira, rey, Dios puede librarnos de tu mano, si Él quiere. Pero si aún no nos librara de tu mano, no hay problema, O sea, mi fe sigue firme en Él, así me tenga yo que morir hoy quemado. No pasa nada, no pasa nada. Entonces las circunstancias no deberían determinar mi confianza en Dios. Porque si mi fe dependiera de que me vaya bien o me vaya mal, pues mi fe constantemente subidas y bajadas. Pero la fe en Cristo no tiene que estar limitada a que si Dios te bendice o no. Y en eso limitamos a Dios. Señor, si tú me das un trabajo, yo te voy a dar. Y Dios dice: pues si ahorita que no tienes, no das ni siquiera al que tienes a tu lado, mucho menos cuando tengas más. Y cometemos ese error, es que cuando Dios me bendiga, yo voy a bendecir a otros. Pero véanlo, por ahí dice un hombre que Jesús era rico, y le digo algo: Jesús no era rico. Si Él hubiera sido rico, ¿usted cree que hubiera nacido en un pesebre? ¿No? Si Él hubiera sido rico, ¿o hubiera andado huyendo porque querían matarlo? Si Él hubiera sido rico, hubieran ofrendado los 2 palominos, y era incluso la ofrenda más humilde que podía ofrecer una persona para rescatar a los niños que nacían. Y Jesús tuvo una ofrenda humilde. ¿Él era rico? No. O sea, la bendición no reposa en la riqueza. Y Jesús siempre bendijo a todos y nunca se refirió en cuestión de dinero. Y cuando le pidieron impuesto, ahora entendamos bien esa parte. Él nos quería enseñar muchas cosas, claro, porque Él cómo mandó a que fueran a por un pez, y de ese pez sacaron una moneda y pagó el impuesto que le estaban pidiendo, ¿no? O sea, Él es el dueño del oro y de la plata, pero no todos tenemos la capacidad para obtener esos metales en las manos. Porque si un poquito de papel nos vuelve locos a veces, ¿cuánto más unas monedas de oro? Pero la bendición de Dios la limitamos y creemos: si Dios me bendice, yo confío. Pero si Dios me deja de bendecir, si Dios deja de bendecir mi trabajo, mi negocio, entonces voy a dejar de confiar en Dios. Bueno, entonces tu confianza es dependiendo de si te dan o no. ¿Y qué crees? Que Dios te dio la salvación sin que ustedes le hubieran dado ni siquiera una sola cosa. Esa es la diferencia, si me doy a entender. Entonces la fe en Cristo tiene que estar completamente fundada. Estés en el horno, o estés en el palacio, estés en la cárcel, o estés en el campo, tu fe en Cristo tiene que estar firme, porque no va a depender. Es más, ni siquiera no te atrevas a que tu fe dependa de lo que los demás hacen. No te des ese privilegio, porque entonces tu fe va a caerse todo el tiempo. Que tu fe esté puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, y su nombre es... Díganlo sin miedo. Exacto. Él es el autor y consumador de la fe. En Él usted tiene que depositar su confianza. No en el trabajo, ni siquiera en su esposo, en su esposa. No. Aprenda a depender completamente de Dios. Ellos sabían que la fe no estaba basada en las circunstancias. ¿Por qué? Porque pudieron haber dicho ellos: híjole, Señor, a nosotros nos enseñaron una ley aquí en donde nacimos, pero ahora que estamos en Babilonia, Señor, pues, ¿qué vamos a hacer? Y Babilonia también puede representar el mundo. Y lo dice la palabra: están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Están en el mundo, pero tienen que ser diferentes a lo que el mundo enseña. Y estos muchachos son uno de los ejemplos más notorios que podemos ver dentro de la palabra acerca de esto. Sabían que esta respuesta los estaba condenando literalmente a la muerte, mis hermanos. Y estaban cómodos, tenían un buen trabajo, servían al rey, comían de lo que ellos querían, hacían lo que ellos querían, podían tener a las mujeres que ellos quisieran, si así lo deseaban también. Pero ellos dijeron: no, o sea, aún aunque estemos aquí, Dios sigue siendo Dios. Allá en Judá y aquí en Babilonia, Dios sigue siendo Dios. Y aquí en la iglesia sigue siendo salvo, y allá afuera también. Por lo tanto, de la manera en que te conduces aquí en la iglesia, tienes que conducirte allá afuera en Babilonia también.
Entonces, esto los condenaba a la muerte. Pero cuando pones tu esperanza en Cristo, iglesia, sucede solamente una cosa. Dice la palabra que todos aquellos que confiamos en Cristo no seremos avergonzados o avergonzadas, lo dice la palabra. Pero confía en Dios. Confía en Dios. Así tengas que esperar el tiempo, muchísimas gracias, mi hermano, el tiempo que sea necesario, no dejes de confiar en Dios. Regáleme un segundo. Mire, a veces la fe se empieza a perder o la empezamos a perder porque no vemos la respuesta en el momento que nosotros la queremos. Por ejemplo, sus hijos les piden a ustedes, o en ocasiones ni siquiera nos piden. Cuando vamos a la tienda, me gusta ir solo. Si sabe por qué, ¿no? Porque mire, por dos cosas. Porque los hijos, o sea, ellos pum y agarran. O sea, ellos no saben de dinero. ¿Sabe por qué? Porque ellos confían en ustedes. O sea, ellos no se preocupan por si te vas a levantar temprano, si te vas a ir desayunado, no. O sea, ellos tienen toda la confianza en ustedes como sus padres, que saben que van a la tienda y agarran, y ellos nunca ven. Nosotros sí. Vas y dices, ay, aquí está más caro, mejor vamos a aunque está más lejos, vamos a la de ahí arriba. Pero los hijos, cuando dependen de su padre, ellos llegan y ¿qué es lo que hacen? Les preguntan cuando van a la tienda, agarra y va uno, dos, y tú agarras uno y él agarra cuatro, ¿no? Dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Cuando se puede también, somos claros, cuando se puede. ¿Sabe por qué? Porque eres su padre. Porque ellos saben que es papá siempre trae. Y te digo algo, tienes un padre que siempre trae bendiciones para ti. Pero nos hace falta ser como estos niñitos que tenemos en casa, ser dependientes de papá. Pero nosotros nos acercamos a Dios con dudas. Híjole, ¿será que Dios me va a dar? ¿Será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que Dios sí me va a sanar? Cuando lo pides con fe, Él lo va a hacer, simple y sencillamente porque te ama. Bajo su voluntad lo va a hacer. Pero queremos que la fe se haga así rápido, pero no. La fe es algo que se trabaja con mucha paciencia, mis hermanos. Paciencia. Mucha paciencia. Entonces, cuando confías en Él, no vas a ser avergonzado. Dice el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos tres muchachos y ordenó que el horno se calentase, no una vez como normalmente lo hacían, sino ¿cuántas veces más? Dice 7 veces más de lo que estaba acostumbrado. 7 veces más. Estaba enojadísimo este hombre y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones, dice, fueron atados con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Es decir, que no les dio chance de irse a cambiar. Dijo, así como están, así se van, salud, así se van al horno. Lo dice la palabra. Y como la orden del rey era premiante, es decir, que no estaba enojado, lo que le sigue estaba el rey Nabucodonosor. Y dijo, ahorita, así como van, y lo sabían, y dice, y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a los tres muchachos. Es decir, que les dijo, ¿sabes qué? Agárrense de a uno y como puercos los avientan al horno. Pero dice que en eso que ellos van con estos tres muchachos, el fuego, el calor era tan intenso que cuando se acercan al horno y a lanzarlos, dice que el fuego alcanza a estos hombres y son consumidos y son muertos estos tres. Y si estos tres que estuvieron lejos porque los aventaron, murieron quemados, imagínate cómo iba a pasar con aquellos que estaban en el centro de todo este ardor. ¿Qué era lo más común que tenía que pasar con ellos? Si ellos al estar un poco cerca fueron consumidos y murieron, ellos que estaban adentro, o sea, no iba a quedar huella de ellos, ¿no? Nos quedamos en el 22, ¿no? 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y pongan atención.
Dice el 24, entonces el rey Nabucodonosor dice que estaba enojado en ese momento. Y él estaba viendo desde lejos, quiero imaginarme, o una de dos, o el horno estaba para abajo, o el horno tenía una puerta grandota. Yo me imagino que estaba para abajo, ¿no? Dice que en ese momento estaba enojado y empezó a observar y tenía todo el deseo en su corazón de verlos arder. Y a lo mejor hay mucha gente que quiere verlos a ustedes así. Quiere verlos arder, quiere verlos sufrir, porque a veces la gente es un poco malintencionada. Pero ¿qué crees? A veces oramos y decimos, Señor, líbrame de esto. Señor, quítame los problemas. Señor, quita la montaña. Señor, quita esto, quita el otro, quita aquello. Pero ¿por qué no en lugar de decir quita, Señor, dile, Señor, no quites la montaña, ayúdame a pasar y a atravesar esa montaña, pero ven conmigo. Señor, no quites el horno, acompáñame al horno. ¿Por qué no en lugar de decirle, Señor, quita los problemas, mejor dile, Señor, enséñame a ser un hombre y una mujer que sepa solucionar problemas? ¿Por qué en lugar de decirle, Señor, quítame mis debilidades, dile, Señor, glorifícate en mis debilidades? Eso es totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque a veces vemos que, o queremos que Dios sea como los magos. ¿Cómo son los magos? Lo ves y ahora no lo ves, ¿no? Y ahora ya lo ves de nuevo. Y Dios no es así. Dios no es un mago. Dios tiene poder para quitarlo, claro que lo tiene. Pero te digo algo, no sé si así como somos. Pero Él quiere llevarnos en esos procesos para aprender, para enseñarnos y para que aprendamos a ser dependientes de Él. Él es Dios, no es mago. Él tiene poder, no tiene magia. Él tiene poder. La magia es solamente una ilusión. Pero el poder de Dios es tangible y se hace tangible a través de lo que Dios está forjando en cada uno de ustedes. Dice más adelante que el rey se espanta y apresuradamente dice que se pone de pie y se levanta y empieza a decir, oye, ¿qué crees? Ven a ver qué es lo que está pasando. Y todos decían, ¿qué pasó? Ya huele a carnitas. No huele a nada, ese es el problema. Que aventaron a 3 y a los 3 los aventaron atados, pero ve lo que estoy viendo, no hay 3, hay 4 hombres allá adentro, y no solamente hay 4, sino que los otros 3 están sueltos y ni se están quemando y ni están gritando y ni están haciendo nada, sino que están con las manos levantadas y hay uno que es diferente a ellos. Vean lo que dice. ¿No echaron 3 varones adentro del horno de fuego? Y ellos respondieron al rey, pues es verdad, tú lo acabas de ver. Y solamente un milagro. Y el poder de Dios podía salvar a estos muchachos. Dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, decía. El mismo rey estaba diciendo, hay alguien allá adentro que es semejante al hijo de los dioses. Habían lanzado a 3 y atados. Pero esos 3 estaban sueltos, pero aún esos 3 estaban siendo acompañados por otro hombre que era semejante al Hijo de los dioses. ¿Y quién creen que era ese hombre? Era Jesús, acompañando a estos hombres en su momento de sufrimiento. Y te digo algo, el Señor es así. Él nunca te va a dejar. Hay gente que está contigo cuando estás bien, cuando estás feliz, cuando te cae la quincena y está, y gloria a Dios, ¿no? Pero Jesús es alguien que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando todo el mundo te vaya a abandonar por tu proceso difícil, ahí va a estar Jesús en el horno de fuego contigo. Ahí va a estar el Señor en el horno de fuego contigo. Cuando estés cansado, cansada, sufriendo, llorando, enferma y creas que todo se acabó, ahí es donde va a estar Jesús y te va a decir, oye, aquí estoy contigo, no tengas miedo. Ahí Dios va a estar contigo. Pero tienes que aprender a confiar, a que tu fe sea inquebrantable, a que te digan, te vas a morir. Sí, me voy a morir, pero con Cristo. Vas a vivir solo, sola. No, Cristo está conmigo. Y la iglesia está conmigo también. Ese ha sido mi deseo, que aprendamos como iglesia a no abandonarnos, a estar juntos. Pero también depende de usted. Si usted me dice, ¿sabe qué? No quiero, no podemos hacer más. Pero si usted dice, sí quiero y me cuesta trabajo, ahí vamos a estar.
Porque el Señor nunca abandona a sus hijos y jamás en la vida los va a abandonar a cada uno de ustedes. Jamás en la vida. Dice la palabra en ese momento. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: esto es increíble lo que está pasando. Esto es increíble, porque él decía, lo único que tenía que suceder era algo simple, la muerte. Pero la muerte no ha podido vencer y nunca lo hizo y nunca lo va a hacer. Nunca ha podido vencer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás en la vida. Y ahora, gracias a través de su sacrificio, usted y yo tenemos una vida eterna para con el Padre. Y eso es lo que estamos haciendo, peleando la buena batalla, siguiendo adelante, caminando hacia adelante, porque el Señor, le digo algo, está más cerca que nunca, mis hermanos. Acaba de suceder una fiesta por ahí, una señal que esto perfila todo a los últimos tiempos. Así que tenemos que estar preparados, iglesia. Ahí dice: entonces se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios, ahora sí lo decía, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí y ahora platíquenme qué es lo que ha pasado. ¿Pero qué ha pasado? Dicen por ahí. ¿Qué era lo que había pasado? Que el poder de Dios se iba a manifestar en ese imperio llamado Babilonia. Tan es así que después Dios llamaría a Nabucodonosor mi siervo, un hombre pagano, un hombre que adoraba a otros dioses. Después resultó que era el siervo del Dios Altísimo, por el cual Dios ejecutaría juicio por el pecado de las naciones y del pueblo. Entonces, cuando Dios pone la mira en alguien, Él va a acabar su obra perfecta. Y Dios ha puesto la mira en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Pero dejen que Dios haga la obra en ustedes, no se resistan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas y todos los que estaban ahí deseando su mal. Y luego dice el 28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Y así lo dice la palabra: ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional, lo dice la palabra de Dios. Así tienes que llevar a tu fe a ese nivel. Dios nunca dijo por ahí, y se ha predicado mucho en evangelio: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven a Jesús y vas a ser una mujer próspera y bendecida. Ven a Jesús y vas a ser un hombre que lo que toque vas a ser el segundo rey Midas, porque todo lo que toques y emprendas va a ser oro. Pero eso no lo predicó Jesús. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción. En el mundo los va a odiar, el mundo los va a rechazar, pero no teman, porque yo ya he vencido al mundo por ustedes, decía el Señor. Eso sí fue lo que dijo. Y ahora vamos a terminar Isaías 43, 1 al 3. Póngase de pie, por favor. Isaías 43 dice, y esta es una promesa de Dios para ustedes hoy como iglesia, y depende de ustedes tomarla o solo escucharla y dejarla ir. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, iglesia, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre y míos son ustedes. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás y ni siquiera la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador, y a Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Y no solamente a ellos, sino a su único Hijo, a Jesucristo, dio por amor para salvarlos a cada uno de ustedes. O sea que el Padre lo ha dado todo por cada uno de ustedes. Y aún lo dice la palabra, que cuando ellos salieron, ni uno de sus cabellos se había quemado, y ni siquiera la ropa olía a leña, ni siquiera olía a quemado. Y eso es algo que solamente el poder de Dios puede hacer. Y si hoy tú estás o sientes que estás atravesando, o apenas vas para el horno, o ya estás en el horno, o si gracias a Dios ya vas de salida, aún ahí vas a ver el poder de Dios. Así que hoy no ores porque Dios quite el problema.
Hoy ora para que a través de ese problema tengas una convicción firme y estable, para que el día de mañana venga lo que venga y vengan los hornos que sean necesarios, tú estés dispuesto a entregar tu vida por amor de aquel que te amó antes de la fundación del mundo, por amor a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, porque hoy a través de él, usted y yo tenemos un valor incalculable. Hoy usted no vale millones, usted vale la sangre del Cordero del Hijo de Dios, y eso es un precio invaluable. Nadie puede llegar a ese precio. Amén. Entonces envió a su Hijo a morir por nosotros.